sea que gracias por este espacio y me parecía que la oración, podíamos seguir en oración a través del tema mismo de solidaridad, ¿verdad? Y de planteárnoslo y con todos los desafíos que trae. Yo quería en alguna medida comenzar planteándonos que la solidaridad es una dimensión que llevamos dentro en lo más profundo de nuestro ser. O sea, nos constituye. No es una simple actitud de pequeñas bondades que un día nos despertamos y tenemos ganas de cumplirlas y otros días tenemos el humor un poco más bajo. O sea, la solidaridad es una dimensión que nos es dada para los creyentes por Dios, para aquellos que no creen en Dios, pero que pueden estar también en esta red escuchándonos, es un valor humano que llevamos dentro. Y esto yo creo que es muy importante reconocerlo porque no es algo que nos viene desde afuera. O sea, yo creo que si nosotros conociéramos más las cosas que nos constituyen, seríamos más felices, pero además de más felices también tendríamos la posibilidad de un mayor compromiso con la realidad y con los hermanos, ¿verdad? Yo digo que es una plantita, para decirlo dulcemente, que llevamos en el interior de nuestro ser y que realmente la podemos desarrollar más o menos. Y ahora vamos a ver también el cómo. Es una planta con una raíz profunda, es una raíz, la solidaridad del ser personas y del ser con los otros. Yo creo que la clave es leernos antropológicamente en el ser con los otros. O sea, por tantos años hemos definido a la persona como en el centro de la realidad y nos cuesta tanto concebirnos como el siendo con los otros en el centro de la realidad. Y eso yo creo que cambia sustancialmente nuestra cosmovisión también antropológica. Bueno, en realidad es un aspecto que nos vincula directamente con el bien común. O sea, el bien común, ese bien del cual se habla mucho, pero después concretamente no se sabe cómo poder diríamos, efectuarlo, hacerlo real en las prácticas que tienen que ver con nuestras vidas personales, comunitarias en el sentido amplio, familiares, barriales, de nuestras ciudades y también políticas, ¿verdad? Y estructurales. Pero tiene que ver con ese bien común que es el bien de todos y para todos, ¿verdad? Eso me parece que es muy, muy importante. Quisiera decir que también en realidad la solidaridad es una actitud de adhesión y apoyo incondicional. ¿Se es o no? ¿Se actúa o no solidariamente? Decía un amigo mío, un experto, Javier Darío Restrepo en ética, que la ética no era un tema de manuales, sino de decisión. ¿Soy o no soy ético? A mí me gusta mucho porque esta definición, porque logra envolver o logra también convocar a lo afectivo. O sea, lo ético no está ausente de nuestra afectividad, como no está ausente de nuestra afectividad el ser o no solidarios. Bien, lógicamente, y también es una obligación de un derecho, digamos la verdad. O sea, tenemos muchas veces la obligación de ser solidarios y muchas veces el derecho de que los demás puedan vivir la solidaridad también con nosotros o para con nosotros. No nos olvidemos de esta dimensión que es importante, ¿verdad? Lógicamente, el opuesto de la solidaridad, ¿cuál es? Es justamente el egoísmo. Yo diría, el egoísmo también un poco organizado en alguna medida, no solo el egoísmo que yo puedo tener de no querer ser solidario con los que tengo alrededor, sino el egoísmo estructural. El egoísmo que puede llamarse, no sé, mil nombres de los ismos que hemos vivido en los últimos tiempos. Yo creo que en ese sentido, miren, en este momento estoy en mi casa y están golpeando a la puerta personas necesitadas. Y van a sentir ruido y conversación, pero bueno, justamente es el momento de poder abrir la puerta, así que es como que somos partícipes de esta solidaridad. Bien, este tema, Signis me lo ha propuesto vinculado al distanciamiento social. Y yo me hago la pregunta, ¿es social o corporal?
El distanciamiento social obviamente incluye lo corporal, porque somos seres corpóreos y porque nos constituye el cuerpo y seríamos ángeles si no, ¿verdad? Somos personas. Pero la pregunta es si es un distanciamiento social. ¿Y por qué esto? Y lo vamos a tratar de ir viendo. Por un lado, creo que esta pandemia, muchos coincidiremos, me parece, en que por un lado estamos más lejos, pero también más cerca que nunca. Yo creo que eso no podemos dejar de leerlo. Esto no quiere decir un optimismo exacerbado, para nada, pero sí es necesario que podamos leer que evidentemente estamos también cerca, mucho más cerca de muchas otras realidades, ¿verdad? Y esto me parece que nos hace estar como atentos también. Por otro lado, algo que me parece, lógicamente, están también las altas construcciones de gente que se está construyendo búnker para resguardarse de la pandemia. Y son hoy los costos inmobiliarios más altos, búnker. Bien, esto pasa también y no lo podemos negar, que así como crece la solidaridad, también a veces crecen ciertos individualismos y ciertos egoísmos fuertes. Me pregunto, ¿quién es que establece la distancia en lo social? ¿Es la sospecha? ¿Es el sistema? ¿Es la injusticia? ¿Es el hambre? ¿Es la indiferencia? Personalmente pienso que es todo esto que puede generar la distancia. La sospecha es algo que llevamos dentro muy fuertemente por el miedo, por la incertidumbre y por las inseguridades que todos los seres humanos de una manera u otra atravesamos. O sea, no podemos negar que nos constituye una cierta inseguridad que evidentemente muchas veces se manifiesta con la sospecha. A veces tenemos la sospecha de los seres cercanos, a veces tenemos la sospecha de los seres más lejanos. Lo cierto es que la sospecha, veo acá algunos psicólogos como Jorge Llanos, un amigo, y digo, realmente es así. O sea, la sospecha también está incluida en nuestros miedos, en nuestras incertidumbres. Bien, pero creemos que la distancia lo establece toda esta realidad. Por otro lado, el tema que nos tenemos que plantear frente a la solidaridad es, ¿queremos la distancia? ¿Qué elegimos vivir? Yo creo que si para algo la pandemia tan dura y tan cruel para pueblos, como si pienso que solo la Amazonía tiene hoy más de 45.000 contagiados y más de 3.800 muertos, evidentemente es de una crueldad, estamos hablando de un etnicidio, o sea, de una crueldad impresionante, pero no la pandemia. La pandemia y encima las estructuras injustas que generamos. Entonces, obviamente, no podemos dejar de preguntarnos cómo queremos vivir. Yo creo que si para algo ha servido, y va por ese lado, recién es para replantearnos nuestra forma de vida, para resignificar nuestra forma de vida, para recomprender qué podemos hacer. Los colombianos tienen un dicho que a mí me encanta: hay que echarle cabeza a las cosas. Hay que echarle cabeza y corazón en estos tiempos a para dónde vamos, qué queremos, qué elegimos. Y nunca, nunca es tarde para elegir. Siempre es posible. Y yo creo que nunca, hasta el último minuto de la vida, podremos hacer una elección y esa elección puede hacernos grandes en humanidad. En este ámbito, entonces, digo, bueno, no dejo de reconocer los grandes dolores que también se han vivido en este tiempo y que se viven, y que quisiera mínimamente enumerar. Un 40% de violencia familiar aumentó con la cuarentena. Violencia familiar no es solo hacia la mujer, también hacia la mujer, hacia el varón y hacia los niños. 40%. Tampoco quisiera dejar de mencionar, por ejemplo, que solo en San Pablo hay 24.000 personas en la calle. Entonces, quédate en casa es todavía una comprensión de la cuarentena clase media.
Y por otro lado, pensemos las jaulas que devuelven los niños migrantes y sus padres desde Estados Unidos a sus países de Centroamérica, con contagio inclusive. O sea, evidentemente esta parte no la podemos negar y esto nos cuestiona justamente lo fundamental de poder elegir qué queremos, qué podemos elegir. Siempre pienso que me gusta cambiar el verbo debemos por podemos, porque en el podemos me parece que se incluye más una elección que podemos hacer que solo el deber, pero a veces el deber llama también y obliga, y no hay otra vuelta que no sea también poder y deber. Entonces, dentro de este marco, digamos, voy a trabajar algo que un poquito me ha llevado a reflexionar también en mi vida esta cuarentena, y es el hecho de, en tratar de encontrar siempre un significado renovado a la vida, que yo reconozco que no es fácil, porque si yo pienso cómo han vivido muchos padres de familia trabajando, atendiendo pacientes, todo por teléfono, en una forma increíble, o si pienso en las madres, entre las ollas, había un muy buen diseño que mostraba una mamá con la computadora arriba del lavarropa, atendiendo el bebé en la cuna, contestando el teléfono y enseñándole la clase al otro niño de lo que tenía que aprender para el colegio, o sea, para la escuela. Evidentemente no es que la cuarentena nos ha llevado solo a un oasis de encontrarnos con nosotros mismos. Nos ha permitido y nos permite en medio de todo esto encontrarnos, pero seamos realistas también. Hay personas con muchas dificultades para poder encontrarse consigo mismo en todo esto. Creo que no podemos dejar de tenerlo en cuenta. De todas formas, está esta posibilidad de poder preguntarnos. Yo les comento 3 elementos que me han servido mucho en este tiempo y que me han hecho reflexionar también mucho en registros de cómo podemos, en qué frecuencias vivo la vida. Y una primer frecuencia es sin lugar a dudas la cotidianidad. Aquellos que tenemos al lado, con los que vivimos, con los que compartimos, aunque estemos solos en la casa, pero que por teléfono nos comunicamos, o por el edificio nos comunicamos, o con aquellos que tenemos, que componen nuestra vida familiar, social, comunitaria. Además con el que toca la puerta, como el que vino recién a vendernos queso, que no podemos dejarlo ir porque también él es un campesino. ¿Y cómo vas a dejarlo ir sin comprarle el queso? Y así otro tipo de situaciones, digamos, de lo que hace la solidaridad en la cotidianidad. Pero la solidaridad no está hecha solo de esto, ¿no? Un elemento es también el poder descubrir, digamos, una segunda frecuencia que me parece muy importante, que es todo lo que tiene que ver con la dimensión social, cultural. O sea, fundamental poder saber mirar, saber ver, y yo diría saber tener ojos de contemplación. La contemplación no es para irnos del mundo, es para contemplar la acción de Dios en el mundo. Es la presencia de Dios que pasa por la historia hoy en el mundo. Entonces, saber también contemplar, por ejemplo, que 800.000 kilos de productos campesinos fueron donados por el MST para poblaciones necesitadas durante la pandemia. Estamos hablando de 800.000 kilos, no es cualquier cosa. Estamos hablando, por ejemplo, de los campesinos en Ecuador, que en medio de lo que los azotó, digamos, la pandemia, han donado productos a otras comunidades. Estamos hablando de la vida de sacerdotes, religiosas, religiosos, enfermeros, gente de la salud, servicios públicos que tenían que seguir asistiendo y acompañando hasta los ataúdes. No podemos pensar que esa gente no se ha sacrificado, no ha dado la vida, no está dando su vida. Tengamos ojos para poder reconocerlos, para poder mirarlos, para poder también, yo diría, agradecerles y reconocerlos. Yo creo que uno de los grandes males que tenemos es la imposibilidad de reconocer la bondad y la solidaridad en los otros. Bien, entonces en ese sentido me parece que podemos funcionar como, no sé si ustedes todos conocen la palabra radomantes. Los radomantes son aquellos que con una especie de cable particular, pienso que
algún técnico me lo podría explicar mejor, saben buscar el agua. Yo creo que nosotros debemos ser todos radomantes, buscadores de dónde está la fuente, dónde está el agua, dónde pasa el agua viva, dónde pasa la vida. También me parece que en ese sentido me sirve mucho de ejemplo siempre la lamparita que llevan los mineros en la frente, que les permite ir abriendo caminos, que les permite ir buscando el por dónde, ¿verdad? Esto me parece muy importante. En definitiva, tener ojos de luz. La luz no es algo que viene solo de afuera. La luz es algo que está dentro nuestro y que se expresa hacia afuera. Y creo que luz hace luz. También cuando la encuentra fuera a través de las actitudes solidarias que me parecen fundamentales. Dentro de este marco, y no yéndonos de la realidad, no podemos dejar de decir que la pandemia ha sido también un telón que ha cubierto otras pandemias. Nuestros países viven pandemias cotidianas, pandemias tremendas y crueles, que no, por más esperanza que tengamos y por más solidaridad que queramos generar, no podemos olvidarlas, no podemos subestimarlas. Como por ejemplo la muerte de líderes. Solo Colombia tiene más de 300 muertes de líderes en lo que va del año. Como por ejemplo el tema que decía recién de la cantidad de muertos en la Amazonia y que es por justamente no tener la posibilidad de un respirador, la posibilidad de los test, la posibilidad de lo mínimo necesario para vivir según lo necesario de una salud más o menos organizada. Como por ejemplo los presupuestos de los países, que no han considerado, digamos, la importancia enorme que tiene el más salud. O como por ejemplo las guerras que continúan latentes, como Siria, que está acabada prácticamente, y realidades que son pandemias, pero a las cuales nosotros nos hemos habituado. Y quizás ahora, yo creo que el tema central es que no nos logramos habituar porque nos tocó a todos. Entonces, como nos tocó a todos, todos estamos en riesgo de que ser, digamos, influenciados por la pandemia, ¿verdad? El mismo mercado que establece todas las leyes. O sea, son todas formas que en alguna medida son pandemias que tenemos que superar. Bien, ¿cómo poder en alguna medida tener al menos algunas propuestas de salida de esta realidad, de la pandemia actual y también de las pandemias, digamos, que nos tocan de vivir en los distintos países y en el continente y en distintas formas? Entonces, bueno, vamos a ir, digamos, a algunas pistas. A mí me parece que un tema fundamental para la solidaridad en este tiempo que se viene, donde se habla de sospecha. También yo creo que acá voy a cortar yo diría, voy a enfrentar un tema duro para los comunicadores, que son también las pandemias comunicativas que creamos. Veo que algunos comunicadores me miran de perfil en este momento, como Marita Chagardoiburú, mate de por medio y cara seria, ¿no? Desde la otra punta, pero es verdad, no podemos negar que los comunicadores generamos pandemias, ¿verdad? De distinto tipo. Entonces creo que, y como estamos en una red de comunicadores, también no podemos dejar de evidenciarlo, sería deshonesto de nuestra parte, ¿verdad? Yo creo que una pista es en esta solidaridad, en este tiempo que se viene, donde saldremos a la calle y estaremos con reserva de cruzarnos con la gente, de mirarnos, de subir a un ascensor, estar en un ascensor y relacionarnos con las personas, de tomar un bus y admitir que vamos a ir con otros, o un Transmilenio, o un metro, lo que sea, habrá un subte. Bien, lo primero me parece que es reconocer siempre, siempre quién vive en el otro. El otro es la presencia de Dios, y yo creo que inclusive las iglesias hemos tenido una gran lección en este tiempo, donde reconocemos que la presencia de Dios en el otro es una enorme presencia y quizás la presencia fundamental que Dios nos ofrece, junto con todas las presencias sacramentales, ¿verdad? Bien, para los creyentes, para
los no creyentes, sin duda el otro es fundamental, sin otras presencias, y es muy respetable. Bien, entonces, por un lado, reconocer al otro y reconocer a los otros pueblos. Porque si algo yo creo que ha producido la pandemia es, por un lado, cerrar las fronteras, ¿no? Estamos todos encerrados en nuestras fronteras, no hay aviones, no hay aeropuertos abiertos. Por otro lado, el espacio se anuló. El espacio como tal entra en crisis. Porque fíjense acá, yo estoy mirando Lima, Argentina, Venezuela, Ecuador, distintos lugares de Colombia, Uruguay, sigo, Panamá, y así muchísimos lugares. Entonces, es un hecho, no es algo que yo digo así. El espacio para generar la cercanía se acercó. Bien, y el tiempo ni hablar, ¿verdad? Entonces, él se reconocer al otro y reconocer a los otros pueblos, porque digamos que la globalización y los medios de comunicación en el marco de la globalización nos hicieron un gran aporte porque nos acercaron la familia humana, pero después llega un momento que uno dice, ya con lo que me pasa en mi familia, más con lo que pasa en la familia de al lado, más con lo que pasa en mi país, ya basta de saber de todos los demás. Pero en cambio, eso digamos, creo que en este momento nos ha puesto en otros registros de otra sensibilidad. Después el hecho de ser solidarios con la familia humana. A mí me encanta esta propuesta del comité, el alto comité de la oración, porque todos, como decía un teólogo muy conocido de América Latina, si nos miramos desde un avión, vamos a darnos cuenta que lo único que nos separan son montañas, pero que todos vamos convergiendo para el mismo lado, que es Dios. Pero entonces, ¿por qué no nos podemos ver así, como hermanos? Bien. Por otro lado, una cosa que nos parece también importante es, sí, estar en casa, estar cuidándonos y cuidando. Porque ese cuidándonos, si no incluye el cuidando a los otros, eso es bastante pobre y puede ser también egoísta, profundamente. Bien, pero en realidad yo creo que una cosa importante es también el hecho de, como dice el movimiento de la vía campesina, estar en casa, pero no en silencio. O sea, no estemos callados a la denuncia, no estemos callados a la resistencia, no estemos callados a decir lo que no va, lo que no funciona, lo que no es verdad. Recordemos que la verdad es algo constitutiva del cristianismo. Recordemos que la verdad es, bueno, alguien dijo, yo soy la verdad, el camino y la vida. O sea, recordemos que no podemos guardar la verdad debajo de la mesa o de la alfombra. O sea, la verdad es la verdad y no podemos callarnos. Y desde la comunicación, mucho menos. Bien, para ir redondeando, porque pienso que Carlos debe estar ya con alguna pregunta o algo por el estilo, quisiera decir algo que me parece importante como pista. O sea, les decía, por un lado, entonces, reconocer al otro, persona o pueblo, o pueblos. Ser solidarios con el cercano y con la familia humana. Tener, digamos, el coraje de estar en casa, estar guardados, pero estar, digamos, atentos a no estar callados. Tener también, y me parece que un elemento fundamental es redescubrir el valor de lo comunitario. Yo creo que lo comunitario pasa por la familia, pasa por el barrio, pasa por el edificio donde vivimos, pasa por las personas que trabajan con nosotros, pasa por la escuela donde van los chicos, pasa por todas las realidades sociales. Y lo comunitario tiene una posibilidad única que nos ayuda y nos da ojos para poder mirar, para poder ver, para poder contemplar.
para poder percibir, para poder sufrir con los otros. Y en ese sentido, voy a usar antes de terminar, voy a usar un cuento de un compatriota, Eduardo Galeano, que en 5 o 6 renglones tiene el gusto de describir el cuento, que me parece magnífico porque es un papá que lleva para conocer el mar por primera vez a su hijo pequeño, y cuando sube el médano de la arena, el chico digamos, ve el mar y ve esa inmensidad, y lo llama y le dice: papá, vení a ayudarme a mirar el mar. La comunidad es aquella que nos dice: Jorge, Carlos, Teresa, Susana, Marita, Pedro, Emanuel, Marcelo, vení a ayudarnos a mirar el mar. Vení a ayudarnos a mirar la realidad. Vení a ayudarnos a contemplar. Vení a ayudarnos a abrir los ojos del corazón y los ojos, o sea, a que podamos ser contemplativos de ojos abiertos. Bien, son tiempos de contemplación, ¿verdad? Porque evidentemente estamos ante el misterio, estamos ante la incertidumbre, pero estamos también ante la contemplación de lo que es capaz el ser humano cuando es solidario. Y eso me parece fundamental. Quisiera no terminar sin decirles que la solidaridad lleva dentro y contiene aquel espíritu de los primeros cristianos de que todo lo tenían en común, los bienes en comunión. La solidaridad es la interculturalidad por excelencia, el reconocimiento de los otros pueblos, es la justicia y los derechos por excelencia, es la salud, la vida de la sociedad, es a su vez la socialidad y la forma de ser asamblea, de ser comunidad, es por excelencia la cultura y las culturas todas, es por excelencia la comunidad y es por excelencia la política. No podemos pensar que somos solidarios si no pensamos que nos movemos en lo que es la dimensión personal, familiar, comunional, comunitaria, social y política. O sea, no puede existir una solidaridad en nuestros, digamos, proyectos que no toque lo político para los cambios estructurales. Esta pandemia tiene nombres y apellidos, sin querer culpar a nadie en particular, sino nombres y apellidos de grandes errores nuestros, de todos nosotros, de cómo usamos el medio ambiente, de cómo nos manejamos, de cómo nos hemos movido, y para no crear solo una culpabilidad personal, que sería muy triste porque nos quedamos solo reconociendo nuestros errores, también tenemos que reconocer aquellos errores en los cuales no hemos hecho y no hacemos aportes estructurales. O sea, cómo nos asociamos con los demás, cómo nos entramamos con los demás, cómo nos conjugamos con los demás para poder hacer aportes estructurales.